Hoy vas a conocer una de las mejores historias de este deporte, la de George Best. Esta leyenda tiene dos personalidades y dos historias totalmente diferentes, la del éxito y la del fracaso. Su velocidad, regate, visión de gol y la capacidad para anotar en situaciones imposibles son solo la mitad de la historia. La otra mitad fue la de un jugador rebelde, enamorado de la bebida y uno de los jugadores más mujeriegos de la historia. Con tan solo 22 años ganó el Balón de Oro y a partir de ese momento comenzó a vivir una vida de rockero. Pudo ser el mejor jugador de todos los tiempos, pero Best decidió tener otra vida. Peleas, golazos, faltas de respeto y regates. Eso es lo que te espera en este vídeo. Una de las historias más extrañas del fútbol, la historia del quinto Beatle. Best maneuvering unbelievably. Best still has it. I don't believe this move. That's the greatest soccer goal I've ever seen. You talk about individual effort. That is the greatest soccer goal I've ever seen. Oh man, outstanding. Now he's going to talk. George Best nació en la ciudad norirlandesa de Belfast, un 22 de mayo de 1946. De niño era un chico muy tímido, muy buen estudiante y muy responsable. En la escuela estaban orgullosos de él y por eso le dejaron participar con el equipo del colegio. Jugando a fútbol también era muy bueno, tanto que a la edad de 15 años, el cazatalentos del United, Bob Bishop, quedó asombrado. Tuvo que enviar el que es probablemente el telegrama más importante en la historia del fútbol. Este fue dirigido a Matt Busby, entrenador de los Red Devils en aquel momento, en el cual decía lo siguiente: «Jefe, creo que he encontrado a un genio». Fue así como el Manchester lo concentró durante 2 semanas para hacerle pruebas, pero él era un chico muy sensible, echaba de menos su hogar y a los 2 días decidió volver. Pero tanto era el interés del Manchester en aquel niño que al año siguiente volvieron a llamarle y le ofrecieron una casa a su humilde familia. Estos lo dejaron todo para que su hijo cumpliera su sueño. Tras un año de adaptación, en la temporada del 63-64, Best ya se haría con un puesto en el 11. Su velocidad y cambio de ritmo desde el extremo derecho llamaron la atención de los aficionados, que comenzaron a idolatrar a su joven promesa. Esa temporada anotó 14 goles, y eso hizo que la selección de su país decidiera convocarle para jugar algunos partidos de clasificación. Ya en su tercera temporada en Old Trafford, su juego continuó siendo bueno, pero de cara a portería perfeccionó su definición. Ya no se ponía tan nervioso, y eso hizo que anotara 24 goles, tantos con los que logró conquistar su primera liga inglesa, terminando con la mala racha del club, que acumulaba 8 años sin ganarla. Aparte de eso, en la Copa de Europa haría algo espectacular. En los cuartos de final destruyó casi él solo al Benfica, anotó 2 goles, y en Portugal alucinaron con él, tanto que le apodaron como el quinto Beatle. Tras conquistar la Charity Shield la temporada siguiente, en la del 66-67, el quinto Beatle llevaría su juego a su mejor nivel. Anotó la friolera de 35 goles, conquistó su segunda liga inglesa y se convirtió en la estrella de Old Trafford. Junto a jugadores como Dennis Law o Bobby Charlton, formaron un equipo increíble. Su juego ofensivo llenaba estadios y el cambio de ritmo de Best hacía vibrar a Inglaterra entera. Pero las alegrías no terminarían aquí, ya que tan solo una temporada después harían una temporada increíble en Europa, donde con Best como líder lograrían plantarse en la final de la Copa de Europa, y lo harían, precisamente, frente al Benfica de Eusebio. Allí Best volvería a ser el azote de los lusos, donde tras un empate a 1 durante el partido, anotaría el 2-1 en la prórroga, donde finalmente los Red Devils vencerían por 4-1, convirtiéndose en el primer equipo inglés en conquistar la Copa de Europa. Tras vencer en Europa y anotar otros 28 goles en Liga, el quinto Beatle conquistaría el máximo galardón para un futbolista, el Balón de Oro, y lo hacía con tan solo 22 años. En ese momento Best lo conseguía todo. El mundo entero pensaba que superaría a Pelé y que se convertiría en el mejor jugador de la historia, pero la fama y el éxito no es apta para todos, y Best eligió el camino equivocado. La temporada siguiente el equipo bajó mucho el rendimiento, finalizaron 11º en Liga y cayeron en semifinales de la Copa de Europa ante el Milan. Esto provocó el cese de Busby y la marcha de varios jugadores. Pese a ese mal año, Best fue el máximo goleador del equipo y en la FA Cup dejó un partido memorable, donde anotó 6 goles
frente al Northampton Town. La temporada siguiente todo seguiría igual. El equipo no funcionaba bien, no estaba a la altura de su estrella, y esto provocó en Best un estado de pasotismo, que poco a poco fue encontrando otros entretenimientos. La fiesta y el alcohol cada vez estaban más presentes en la vida del joven de 24 años, pero lo que más le perdió fueron las mujeres. Best era un icono social en Inglaterra, y el poder comenzó a corroerle. Aparte de eso, comenzó a explotar muchísimo su imagen. Esa melena y patillas le convirtieron en un sex symbol para las mujeres inglesas. Durante 3 años estuvo metido en una vida de infarto, explotó su imagen al máximo y creó su propia línea de ropa. Estaba tan ocupado que dejó el fútbol un poco de lado, donde pese a continuar marcando goles porque su talento era innato, las pocas ganas de jugar se notaban en la grada. Ya en 1971, el club decidió volver a traer a Matt Busby para intentar reconducir al club y recuperar al mejor Best, pero no consiguió ninguna de las dos. Best cada vez era más indisciplinado y agresivo. Fue multado por la Federación Inglesa por sus constantes salidas de tono dentro del campo y fue expulsado hasta en 5 ocasiones. De hecho, ese año el mismo club también lo sancionó durante 2 meses, ya que no se presentó a un partido para poder quedarse todo el fin de semana con una famosa actriz. Tras ese trambólico año, la temporada siguiente recuperaría un poco su nivel, anotó 27 goles y fue tercero en las votaciones del Balón de Oro, aunque también fue indisciplinado. Ese mismo año, y a sus 26 años de edad, anunció que se retiraba del fútbol, aunque fue por unos meses, ya que se arrepintió y volvió para jugar la pretemporada. Sin embargo, los malos resultados del club le volvieron a desmotivar, y en diciembre se marchó de fiesta a Londres durante 2 semanas, y esto hizo que el club volviera a sancionarle. Él, muy enfadado, anunció su retirada de nuevo, aunque dijo que lo dejaría al finalizar la temporada del 73-74, pero la indisciplina no se lo permitiría, ya que el 1 de enero del 74, y con media temporada por delante, jugaría su último partido como Red Devil. Allí anotó un gol, y tras salir de fiesta para celebrarlo, al día siguiente no se presentó al entreno. Esto hizo que el United lo suspendiera de empleo y sueldo durante 1 mes, y George, cansado de las sanciones, se marchó del club, diciendo que jamás volvería a jugar allí, y cumplió con su promesa. Fue así como el que es para muchos el mejor jugador en la historia del club, 180 goles después, dejaba Old Trafford. Ya con 28 años y sumergido en el alcoholismo, Best emprendió la aventura que tanto deseaba, la de dar la vuelta al mundo. De hecho, años atrás, intentó darla con una Miss Mundo, aunque por ir los 2 borrachos no pudieron subirse al avión, así que ahora sí que podía hacerlo, y se marchó a jugar a Sudáfrica. Lamentablemente allí tan solo jugó 5 partidos, decía que hacía mucha calor para ir a entrenar, y como no se presentaba, decidió regresar a Inglaterra. En el Reino Unido jugó con 2 equipos modestos de la segunda división, para ya con 30 años, y en verano del 75, comenzar con su declive máximo, en el que divagó por 10 equipos de 4 países diferentes, y en todos ellos, excepto en el año que jugó en el Fulham, fueron a un bajo nivel. De hecho, en una pasada entrevista, reconoció que se marchaba a jugar a otros países para poder escapar de la prensa inglesa y poder disfrutar del alcohol y las mujeres tranquilo, que el fútbol era la excusa perfecta. Pero no todo serían malas noticias para él, ya que tras 21 años de carrera y ya con 37 años de edad, tuvo la oportunidad de retirarse de la forma que siempre soñó, jugando en Irlanda del Norte, en su equipo preferido, el Tobermory United. Una vez dejó el fútbol, Best continuó con el alcohol y vivió un verdadero infierno. En el año 2001 recibió un trasplante de hígado, estuvo a punto de morirse y la operación pareció salvarle, pero él no hizo caso, continuó bebiendo y eso le llevó a morir entre terribles sufrimientos tan solo 4 años después. Best murió en la cama de un hospital, retorciéndose de dolor y con tan solo 59 años. Se arrepintió de haber vivido la vida a todo tren, donde hizo que publicaran su foto diciendo a todo el mundo que no morirán como él, que no lo tomarán como ejemplo. En Irlanda del Norte hicieron un funeral de estado, se paró el país y se retransmitió en 5 cadenas de televisión. Y es que pese a no poder disputar ningún torneo oficial con su país, allí era un auténtico ídolo, una estrella que quedará por siempre en el firmamento futbolístico.